Buenos días, ¿qué tal? ¡Ey! Estamos despiertos. Hoy tenemos un día intenso, ¿eh? De estos días buenos, ¿eh? Me gustaría que me acompañarais a una lectura de la Palabra de Dios, acompañarais al capítulo 10 y versículo 32 de la Carta a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 32 de la Carta a los Hebreos. Y lo que vamos a hacer es ir desde el versículo 32 hasta el versículo 39 y luego saltar hasta el capítulo 12 y versículo 1, ¿vale? ¿Bien? Capítulo 10 y versículo 32, leemos hasta el versículo 39 y luego saltamos no al capítulo 11, sino al capítulo 12, versículo 1, donde leeremos 3 versículos más. Y dice lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí la palabra de Dios. La carta a los hebreos es un sermón con forma de carta, porque al final hay unos saludos, pero en realidad la carta a los hebreos es un sermón. Y yo cuando me imagino al autor de la carta de los hebreos, porque no sabemos quién fue, hay gente que especula que fue Pablo, otros que dicen que sí, gente del equipo de Pablo seguro, por el lenguaje, por la forma de utilizar y por la forma de hablar, pero no sabemos quién fue. Pero yo cuando me lo imagino veo a Utrilla. ¿Os acordáis del hermano Utrilla? Ya en la presencia del Señor subió hasta ahí en la iglesia de Soria, pero ¿os acordáis? Una vez vino a Granollers a predicar, yo pensaba que se bajaba del púlpito a pegarnos. ¿Sabéis aquellos predicadores? ¿Sí o no? ¿Lo habéis visto alguna vez predicar? Es que el hombre, yo pensaba que se bajaba y nos pegaba todo, de verdad. Aquel estilo de predicador que gritaba, ¿os acordáis? Aquel enfático que, madre mía, y tú decías, wow. Pues un poco el escritor de la carta a los hebreos es un poco así. Porque él les da caña, pero luego dice, pero no vosotros, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en la carta, en el capítulo 6, versículo 8, en el que dice: la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, yo estoy pegando caña porque quiero levantaros, quiero despertaros, quiero hablaros de las consecuencias de vuestros actos y las consecuencias de apartaros del Señor, ¿no? El escritor de los Hebreos está desesperado. Ama profundamente al pueblo judío. Lo ama profundamente y están en un momento histórico un poco complicado. Estos judíos se habían convertido al Señor y habían sufrido mucho, lo dice el capítulo 10, ¿no? Habían sufrido el despojo de sus bienes, les habían robado lo que tenían. Habían sufrido tortura, habían sufrido persecución, los habían hecho espectáculo público. Estamos hablando de los años 60-70 y el tema es ciertamente complicado. Había un tipo que se llamaba Nerón que le gustaba usar a los cristianos como antorchas vivas en sus fiestas de palacio.
No sé si te atraería mucho la idea de ser cristiano en esa época si te dijeran que igual aquí viene la policía y te pilla para ser una antorcha viva. Igual alguno desertaba por el camino ya, solamente de pensar eso. ¿Sí o no? Pero es que además estos eran judíos y digamos que el antisemitismo de los años 60 o los originales 60, los habían echado de Roma. Les habían quitado todo lo que tenían. Y encima, en poquito, Jerusalén iba a ser destruida. Y el templo destruido. Y todo lo de Jerusalén llevado a Roma para pagar el Coliseo. Así que la circunstancia era muy complicada y algunos de estos judíos que habían sufrido tanto por el Evangelio, que habían sufrido tanto por el Señor, que veían cómo maltrataban a sus hermanos, no en la fe ya, pero sus hermanos de raza, estaban un poco diciendo, ¿y si debo dar un paso atrás? ¿Y si debo apoyar? Porque los judíos les echaban la culpa a los cristianos de la situación en Jerusalén. ¿Sabéis por qué? Porque a lo largo del imperio había muchos temerosos de Dios. ¿Sabéis quién eran los temerosos de Dios? Los gentiles que se han convertido al judaísmo. Y a veces era gente importante, a veces eran centuriones, a veces era gente de dinero. Pero resulta que había un tipo que se llamaba Pablo que cuando llegaba a una ciudad, ¿dónde iba a predicar primero? ¿Dónde iba a predicar primero? Era el apóstol a los gentiles, pero ¿dónde iba a predicar? Era a las sinagogas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque había mucha más facilidad de que comprendieran lo que estaba diciendo. Jesús es el cumplimiento de las promesas. Jesús es el cumplimiento de la Torá. Todo lo que hemos estado esperando de los profetas se cumple en Jesús. Y esta gente estaba más, lógicamente, más informada y más predispuesta a comprender lo que estaba diciendo y a poder convertirse al Señor. Y en medio de esa sinagoga, ¿quiénes estaban? Los temerosos de Dios. Y se convertían en cristianos. Y entonces muchos apoyos a lo largo del imperio que tenía el pueblo de Israel, muchos de esos apoyos desaparecieron con el cristianismo, porque se hicieron cristianos. Y están ahí, en ese momento de dificultad. Y ahí es donde salta esta carta maravillosa a los hebreos, este sermón maravilloso a los hebreos, que es una exhortación a los judíos a llegar a recordar cuando el Señor les iluminó, cuando pudieron comprender el Evangelio y ser conscientes de que realmente Jesús era el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado desde Génesis capítulo 3 en adelante. Él era la simiente que iba a chafar la cabeza de la serpiente, Él era mejor que el sacrificio levítico, Él era todo. Y en aquel momento, cuando ellos comprendieron eso, no les importó nada perderlo todo. Porque cuando tú comprendes quién es Jesús, te das por entero a Él. Y si no, es que igual no has conocido al Señor. El primer acto, el acto de conversión, es un acto de adoración. Es un acto en el que tú te rindes y dices, Señor, todo lo que soy, aquí estoy. Este es mi deseo, adorarte a ti, glorificarte a ti, honrarte a ti. Da igual con mi vida y con mi muerte. Si muero, pues muero. Y si vivo, vivo. Pero haga lo que haga, lo hago para ti. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? No me equivoco para nada, porque eso lo sabéis perfectamente bien. Así que esta carta en este momento, y es una carta muy redundante, pero en este momento les dice, hey, recordad cuando conocisteis al Señor. Igual hay muchas cosas en vuestra vida que os están haciendo dudar, hay muchas pruebas en la vida, hay muchas dificultades en la vida, hay muchas cosas que no salen bien en la vida. Todos luchamos con muchas cosas, ¿sabes? Y en este momento les está exhortando a eso, a recordar cuando fuisteis redimidos, cuando fuisteis salvados, cuando Dios os alcanzó, cuando Dios os sostuvo en medio de todas esas dificultades, en medio de toda esa persecución, en medio de todos esos problemas. Y les dice algo realmente importante que es parte del título del mensaje de esta mañana, que es una fe valiente. Les dice lo siguiente, dice: no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Esa palabra confianza es una palabra griega que es parresía, y parresía se traduce también como audacia, como coraje, como valentía, como confianza segura y firme. Es el hecho de decir, hey, no perdáis el ánimo. Sed valientes en vuestra fe, en vuestra forma de afrontar la vida. No os acobardéis, que nada os acobarde. Dios está con vosotros. Os es necesario soportarlo todo. Esa es la palabra paciencia. Paciencia es soportar el peso. Os es necesario soportar, no esto, mucho más. Mucho más para que Dios haga su voluntad en vosotros y podáis alcanzar la promesa que Dios os ha prometido. Y entonces le salta ese versículo famoso, maravilloso de Habacuc, ¿verdad? El justo vivirá
por la fe. ¿Sabéis que en realidad en hebreo ese texto se puede traducir de 3 maneras? El justo sobrevivirá a causa de su fe y Dios pasará por encima de él el juicio. El justo vivirá por la fidelidad, la fe, porque fe y fidelidad en hebreo es lo mismo, por la fidelidad de Dios, o que el justo debe vivir por fe y no por vista, diríamos nosotros hoy, ¿no? Es un versículo así un poco ambiguo. Y la cuestión es, ¿y cómo? ¿Qué es eso de vivir por fe? ¿Qué es eso de vivir una fe confiada, una fe valiente? ¿Qué significa eso? Eso lo dice en el capítulo 12. Vivir con fe, una vida de fe es una vida que tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. El ser más soberano, supremo, glorioso, santo, justo, puro, estuvo dispuesto a comerse la cruz por ti, a ser escupido por ti, a ser insultado por ti, a ser torturado por ti. Y cuando uno mira a Jesús, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa y no nos deja quedarnos quietos. Y miramos a Cristo y entonces decimos, Señor, libérame de todo lo que me estorbe, el pecado que nos asedia, el peso. Libérate de todo el peso y libérate del pecado que nos asedia. Y Señor, haz tu voluntad en mí, Señor, trabaja en mi vida. ¡Ay, cuando trabaja Dios! Cuando mete el cincel, el Señor. ¿Cómo nos gustaría que fuese un poquito más suave? Pero aún nos queda una pregunta, porque claro, este tipo es predicador y usted sabe de qué va. Cuando yo le diga que pongan los ojos en Jesús, dirán, ¿y eso qué significa? ¿Y eso cómo se expresa? Chato, ¿pero eso cómo lo llevo a la práctica? Poner los ojos en Cristo, eso a nivel práctico, ¿eso qué? Y entonces nos mete ahí el capítulo 11 para explicarnos. Ese es el capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es un capítulo en el que nos va a explicar en lo práctico cómo se nota eso de vivir por fe. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo lo han hecho los demás? ¿Cómo lo han hecho los del Antiguo Testamento? Y les va a poner un repaso de todo el Antiguo Testamento porque ellos son hebreos y conocen esas historias. Y nosotros somos cristianos y también las conocemos porque si no hemos ido a la escuela dominical porque venimos a la iglesia más tarde, leímos el Antiguo Testamento y recordamos esas historias. Y nos va a explicar cómo es eso, ¿qué es eso de la fe? Porque en las hojitas dominicales que os hemos repartido hoy, poníamos que la fe tiene varias dimensiones, ¿no? Una cosa es la fe salvífica, la fe que uno pone en Cristo para ser salvo, que pone en Cristo para alcanzar la justificación. Eso es un tipo de fe. Otro es el conjunto de creencias, ¿no? Dice, luchad por la fe, ¿no? En Judas, ¿no? Estad firmes para defender la fe ante los falsos profetas, porque hay una verdad, un conjunto de verdades que es la fe, el conjunto de verdades que todo creyente comparte, que tiene que ser defendido delante de los falsos maestros y falsos profetas y toda la gente que monta su sectita ahí en su cabañita. Pero hay otra fe, que es una fe práctica. Es una fe práctica. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora, ahí, en nuestro contexto, cuando hablamos de la fe es creer lo que no se ve, pensamos que la fe es como creer aquello que no puedes demostrar. Aquello de lo que no hay evidencia. No está hablando de esto. Por eso es muy bueno hacer exégesis a veces de los pasajes y entender lo que nos está diciendo el pasaje. Aquí hay varias palabras que son muy interesantes. La primera es certeza. Certeza es la palabra hipóstasis en griego, que en teología tiene un significado. Jesús es una persona hipostática en el sentido de que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero no tiene ese sentido aquí. Esa palabra significa seguridad, significa firmeza, significa confianza, significa garantía. Esa palabra se utilizaba para la colección de documentos que acreditaba la propiedad de algo. Hoy le llamaríamos la hipoteca. ¿Vale? Es lo que dice, bueno, las escrituras más que la hipoteca, ¿vale? Es lo que te dice que tu piso es tuyo. Y ese piso es tuyo. Y la fe es la garantía, en la documentación. Tú tienes fe en el Señor y esa fe es la garantía de algo. ¿Qué es ese algo? Y ahora fíjate que dice lo que. En mi traducción pone lo que. Cuando tú ya pones lo que, hay algunas traducciones que pone las cosas. Pero lo que, esa palabra, lo que, es pragmático. ¿A qué suena pragmático? ¿A qué suena pragmático? Son las cosas. Las cosas, pero no las cosas físicas, ¿vale? Lo pragmático son hechos, son actos, son compromisos, son tareas. Y ahora, ¿qué es ese compromiso? Dice lo que se espera.
lo que se espera, que es la actitud de esperar algo con ansias, que es la esperanza segura y confiada, que es aguardar a que algo suceda. No estamos hablando de cosas. La fe es esperar, la expectativa, la seguridad profunda de que Dios va a hacer algo, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Por eso viene de Habacuc, todavía un poquito, y el que tiene que venir, ¿qué? Vendrá. Y nosotros esperamos la venida del Señor. Nosotros esperamos la acción de Dios en nuestra vida. Esperamos que aquel que dijo, yo te bendeciré, lo haga. Dios está con nosotros. Y aquí hay un paralelismo, está escribiendo Hebreos, y hay un paralelismo. Al mismo tiempo que es la certeza, es la convicción. La convicción. Y es una palabra que es el enchos. No podemos hacer mucha exégesis, pero confiad en mí, ¿vale? Que esa palabra está ahí, en griego. Y tiene que ver con la convicción vivida y activa. No significa que estoy esperando aquí, como espero, qué sé, la jubilación. Bueno, eso esperamos con muchas ansias, algunos. Pero estoy esperando aquí que a ver si empieza el partido. Yo no sé. No, es unas ansias, es lo que te lleva a alargar la mano para coger algo. Es la actitud proactiva de decir, yo estoy tan convencido de que Dios va a hacer eso, que mi actitud de fe es lanzarme a por ello, porque sé que Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, escucha, no es cuestión de si va a suceder, la única cuestión es cuándo va a suceder. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios, el Dios que promete es el Dios que cumple. Me gusta mucho una frase de Moody. Decía, no hay ninguna promesa que Dios haya hecho que sea demasiado buena como para ser verdad. Todo lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Todo lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Y me gusta mucho también porque dice, por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sabéis cuál es la palabra testimonio en griego? ¿Sabéis cuál es la palabra que aparece aquí, buen testimonio en griego? No, es martirio. Martirio. Porque los testigos, ¿sabes cómo acababan en aquella época? Todos los testigos de Cristo, ¿sabes cómo acababan? Pues así, en el martirio. Entonces llegó un momento en que testimonio, la palabra testimonio, martirio, llegó a ser sinónimo de acabar muerto por tu fe. Imagínate tú si nos pelaban rápido. Ser anciano de una iglesia en aquella época era condena de muerte en 2 o 3 años. Condena de muerte en 2 o 3 años. Algunos alcanzaron a vivir 80. Poquísimos alcanzaron a vivir 80. Pero la mayor parte de iglesias no tienen problema en el relevo de liderazgo. La gente no se acogía al sillón. No, porque es que a los 5 años o los crucificaban, o les cortaban la cabeza, o los quemaban vivos, martirio. Por esa fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Por esa fe sabemos que Dios es el soberano de cielos y de tierra. Dios no solamente es el creador, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios es el soberano de tu vida. El Dios que actuó en tu vida. Dices, oye, ¿cómo sabes que Dios creó el mundo? Oye, mira, el Dios que me salvó es el Dios que creó el mundo. No tengo ninguna duda. Oye, ¿cómo sabes que eres salvo? Pues mira, yo no te lo puedo explicar. Pero lo sé, porque el Espíritu Santo ha dado esa convicción en mi vida. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé las oraciones que Dios ha contestado. Sé que Dios es poderoso para mantenerme en pie. Y ahora nos pone un montón de ejemplos maravillosos, ejemplos que tenemos que reflexionar acerca de ellos. El primero de ellos es Abel. Abel, un tipo increíble. Abel dice que ofreció mejores sacrificios que su hermano Caín. En realidad es por la fe, por lo que su sacrificio era mejor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo sabemos que en realidad la diferencia entre el sacrificio de Caín, que eran frutas, y el sacrificio de Abel, que era un cordero, y la grosura del cordero? ¿Sabéis por qué la gran diferencia entre el sacrificio de uno y del otro era la fe? ¿Sabéis cómo lo sabemos? Ahora imagínate que tú tienes a tu lado a tu esposo o tu esposa y le haces un regalo. Le haces un regalo con todo el deseo de que ese regalo le guste. ¿Entendéis bien? Todo lo que hay en ti es que ese regalo le guste. ¿Sí? Y llega el momento en que le entregas el regalo y el regalo no le gusta. ¿Cuál es tu reacción? Te pones triste. ¿Me equivoco o no me equivoco? Caín no, Caín se enfadó. Caín se enfadó, dice el texto, que se enfadó a rabiar. Porque lo que él esperaba es que le alabaran a él, que le dijeran, ¡qué bien, Caín! ¡Qué manzana más buena! ¡Qué peras!
qué plátanos, Caín, cómo te has esforzado, Caín, qué buen Caín. Caín, qué bueno eres tú. Eso es lo que esperaba él, que Dios le alabara a él. Y por eso se enrabia y por eso baja al frente. Y por eso, aunque Dios le dice, oye, ojo con lo que estás pensando, que el pecado está a la puerta, le importa un pimiento. Porque lo que le importa es él. Y mata a su hermano. Porque se ha llevado la alabanza. Porque se ha llevado el reconocimiento. Porque el hermano fue a dar lo mejor. Porque el hermano lo que quería es que Dios le gustara eso. Adorar a Dios. No adorarse a sí mismo. Y por eso el texto dice que ofreció sus ofrendas. Lo ves ahí en el texto, en el versículo 4. Dio testimonio de sus ofrendas. ¿Cuántas ofrendas dio Abel? Una. Pero había una ofrenda también de su corazón. De alabanza, de sinceridad, de búsqueda de Dios de verdad. Y mi pregunta es, ¿estás dando lo mejor a Dios? ¿Ofrendas a Dios porque toca? ¿O das lo mejor de ti al Señor para alabar a Dios? ¿Cómo está nuestro compromiso? Hoy vamos a tener una reunión administrativa, económica, ¿no? No quiero hablar de las ofrendas y del dinero. Pero ¿cómo está nuestro compromiso con Dios? ¿Damos porque toca? ¿Damos lo que sobra? ¿Damos lo mejor? Él dio los primogénitos y la grosura. Los primeros corderos. Los primeros. Eso es lo que dio el Señor. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Nos mueve de verdad la adoración a Dios? ¿Gustar a Dios? ¿Agradar a Dios? ¿Venimos porque toca? ¿Alabamos al Señor para sentirnos bien o alabamos al Señor para darle la gloria al Señor? ¿Qué diferencia hace nuestra actitud de servicio a Dios en el tiempo que le dedicamos al Señor? ¿Qué diferencia hay? Enoc era un tipo fantástico. Enoc lo único que quería era caminar con Dios y hacer la voluntad de Dios. Tanto quería caminar con Dios que Dios se lo llevó. Fíjate qué cosas, ¿eh? ¿Qué nos mueve a nosotros en la vida? ¿Qué es lo que buscamos en esta vida? Necesitaríamos una predicación por cada uno de estos tipos, ¿eh? Tenemos un sermón sobre cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo desearía Enoc servir a Dios para que Dios le dijera, oye, venga, vente para acá y ya está, ya no hace falta ni que pases por la muerte? Algunos piensan que los dos testigos de Apocalipsis son Enoc y Elías, porque son los únicos dos personajes del Antiguo Testamento que no murieron, ¿no? Y como está establecido que todo el mundo muera y después de esto, una vez al juicio, pues dicen, pues los dos testigos de Apocalipsis son Enoc y Elías, porque no pasaron por la muerte. Me da igual. Y yo creo que a él tampoco le importaría morir en Apocalipsis con tal de haber estado en la presencia del Señor todo este tiempo, ¿vale? Pero, ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Qué tipos? Son y 40 ya, por favor. Esto no puede ser. Esto es terrible. ¿Qué tal Noé? A Noé Dios le dice, mira, ¿sabes qué? El mundo está tan mal que voy a tener un juicio y voy a destruir la humanidad. Y por 100 años el tipo se dedica a construir un barco para salvarse él y salvar a su familia y hacer la voluntad de Dios. Y durante 100 años predica a la gente, oye, que va a caer un diluvio. La gente decía, pero si no ha llovido en la vida, chaval. Porque en aquella época dice el texto que el agua brotaba de la tierra. En nuestras traducciones pone vapor, porque en la Edad Media, la palabra hebrea, cogió el significado de vapor. Pero en aquella época, en el 1500 a.C., 1400, 1200, significaba arroyos, brota. El agua brotaba del agua y entonces salían ríos, ¿vale? Bueno, en aquel momento no llovía. Y algunos piensan que, de hecho, el cambio climático que hizo el diluvio es lo que hizo que la edad de las personas cayera en picado después del diluvio, ¿no? Que Matusalén viviera en 969 y Abraham, pues no tantos, ¿vale? Bueno, puede ser, no lo sé, yo no tengo ni idea de eso. Pero sí sé acerca de la actitud de Noé, que estuvo dispuesto a currárselo durante 100 años para salvarse a sí mismo y salvar a su familia. ¿Cuánto estamos dispuestos a trabajar nosotros por el Señor? ¿Cuánto? Eso es fe. La fe es cuando dices, oye, con mi fe, ¿cómo voy a ofrendar al Señor? Con mi fe, ¿cómo voy a buscar al Señor? Con mi fe, ¿cómo voy a servir al Señor? ¿Cuánto voy a trabajar? ¿Cómo voy a obedecer las advertencias de Dios? Cuando Dios dice, oye, el pecado te alcanzará, el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Tú haces caso de esa advertencia o no le haces caso? ¿Cómo es tu fe? ¿O te da igual? Te da igual que te digan, por ejemplo, huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que hagas, oye, pecas contra... Pero cuando tú fornicas estás pecando contra ti mismo. Dice, el peor de los pecados, ¿no? ¿Lo dice eso la Biblia o no lo dice? ¿Me lo invento yo o lo pone allí? ¿Qué hacemos con eso? Porque estamos en una epidemia de lujuria y pornografía.
en esta sociedad nuestra. ¿Qué hacemos con eso? ¿Respondemos a esa advertencia con fe y ponemos cartas o no? Oye, como el Señor me ha perdonado todos los pecados presentes, pasados y futuros, oye, voy a vivir como me dé la gana y ya el Señor, oye, en vez de una mansión que me haga una chabola, igual es que no tenemos fe, ni para eso. No lo sé. Yo no estoy aquí para juzgaros. ¿Ves? Ahora como el de Hebreos, ¿no? No estoy aquí para juzgaros. Hablo así para que despertar vuestro ánimo, pero espero y confío que el Señor, que os conoce a cada uno y os rescató a cada uno, haga su obra en cada uno y despierte nuestras conciencias y nos levante en fe para vivir una vida auténtica de fe. Y después de este viene Abraham. ¿Qué tipo Abraham? A Abraham Dios le dice, oye, salte de tu gente y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y no había mapa. Y dice el texto que salió sin saber a dónde iba. Yo no tengo ni idea, pero Dios sí. Y como Dios lo sabe, yo me voy. Oye, ¿pero dónde vas? Oye, Dios sabe, yo me voy. Porque yo no tengo ni idea, pero Dios lo sabe. ¿Y tú confías tanto en Dios? ¿Confías tanto en Dios como para decir, el Señor te diga algo y tú actúes sin saber? Esa es la actitud de Abraham. De hecho, Abraham, cuando llega a la tierra, no compra nada, no compra ningún terreno. Solamente compra el terreno para su tumba, para la tumba de su mujer, que en el mismo terreno donde lo van a enterrar a él y donde van a enterrar a Jacob. Pero solamente compra su tumba. De hecho, llega a la tierra prometida y vive en tiendas de campaña toda su vida. Me ahorra la expresión. Toda su vida en la tierra prometida viviendo en una tienda de campaña. Yo me montaba una casita el primer día, montaba allí, aunque fuera con 4 tablas, montaba una casa. Pero él no, porque él esperaba una ciudad eterna, cuyos fundamentos, cuyos cimientos los había construido Dios mismo. Y le daba igual si estaba en la tierra prometida viviendo como un extranjero, porque a él, en realidad, la tierra prometida no le importaba la voluntad de Dios. Y encontramos que un poco más adelante, en el capítulo 11, se nos dice que Dios los mira y se enorgullece, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Sabes por qué? Porque les ha preparado una ciudad eterna. Una ciudad eterna. Dios dice, ahí están mis hijos, sí, Señor. Y hoy, escucha, vivimos una epidemia en el evangelicalismo en la que la gente busca la bendición olvidándose de Dios. ¿Me equivoco o no me equivoco? El evangelio de la prosperidad. Venga, vamos para adelante. Las cosas nos deben importar tan poco en comparación con buscar la voluntad de Dios, con hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tipo Abraham, que obedeció, que vivió como extranjero? ¿Sabes? Hay un momento genial, fantástico en esta carta, en el capítulo 6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ves ahí? Imposible en griego, es que hay muchos juegos de palabras aquí, ¿vale? En griego es la palabra dunatos, ¿vale? Y la a privativa, ¿vale? A dunatos es imposible, ¿vale? Sin fe es imposible agradar a Dios, y por eso Enoc agradó a Dios, porque quería caminar con él en fe. Entonces dice, ¿y sabes qué? Por la fe, Sara recibió poder, recibió dunatos para lograr lo imposible, concebir un hijo. La fe es la diferencia entre lo imposible y que Dios haga cosas posibles, ¿sabes? ¿Tú quieres que Dios haga su voluntad en tu vida? Respóndele con fe. Igual no lo verás tú. Muchos de estos no vieron cumplidas las promesas, ¿sabes? Abraham no vio una multitud de descendientes. Conoció a su hijo y poquito más. No vio a sus descendientes 400 años después llegando allí, siendo miles y miles y miles y miles para conquistar la tierra que Dios les dio y que no tuvieron que comprar con una hipoteca, que Dios se la dio, porque Dios peleó sus batallas. ¿No lo vio? Vio a su hijo, vio una parte de la promesa cumplida, pero no toda. Sara recibió poder. Ay, tenemos que acabar, son y 47. Y a mí me queda la mitad del capítulo por lo menos. Pero le pasa lo mismo al predicador de este texto, ¿vale? Llega un momento que dice, ay, pero es que me falta tiempo para empezaros a explicar de todo lo que ocurrió en la antigüedad. Me falta tiempo para explicaros de David. El asesino David, el adúltero David, el rey conforme al corazón de Dios. David está un día en su casa en Pedralbes de Jerusalén
Dice, ¿cómo es posible que yo esté viviendo en Pedralbes, aquí en una mansión que alucinas, y el arca de Dios, Dios mismo está viviendo en una tienda de campaña? Le voy a construir el mejor templo posible a Dios. ¿Se lo pidió Dios? ¿Se lo pidió Dios o no? Dios no, él ni pensó en eso, pero él de su corazón dijo, no es posible que yo esté aquí viviendo fantásticamente y Dios cómo está. Le voy a construir el mejor templo posible. Pero dice, me falta tiempo para hablaros de tanta gente que a lo largo de la historia ha sufrido por el Evangelio, ha sufrido por el Señor, ha recibido promesas y otros no han recibido nada. Hay gente que fue aserrada viva, como el profeta Isaías, ¿no? Se cree que el profeta Isaías, Manasés, lo pilló, lo metió en un tronco y cerró el tronco por la mitad con Isaías dentro. Cerró el tronco por la mitad con Isaías dentro. ¿Cuánta gente increíble? Yo recordaba esta mañana a Policarpo, discípulo de Juan. A este lo fueron a apresar cuando tenía 86, este fue de los que tuvo suerte. Y cuando tenía 86 lo fueron a apresar y él se entregó, le pegaron de palos lo que no está escrito, le rompieron una pierna y le dijeron, adora a César y líbrate. Clama, malditos los ateos, porque a los cristianos nos llamaban ateos, porque teníamos un solo Dios y ellos tenían muchos dioses, entonces los ateos, nosotros éramos los ateos, ¿vale? Hoy no, pero bueno, en aquella época, maldice a los ateos, abrí abajo los ateos y libra tu alma. Y hay un momento que dicen, no, mira, blasfema y te cortamos la cabeza y acabamos pronto, porque si no te vamos a quemar vivo. Y él dijo, 86 años he servido a mi Señor Jesús, que nunca me trató mal, que siempre me bendijo. Y ahora me dices que yo blasfeme contra él. Encended el fuego ya. ¿Qué me importa? Hay una astilleta en el dedo. Hay una astilleta en el dedo. Hay perder el trabajo en un momento determinado. Hay una enfermedad. Hay una dificultad. Y nuestra fe se sacude. Y necesitamos mirar atrás al momento en el que el Señor nos salvó y recordar nuestro compromiso con el Señor y mirar atrás a la gente que nos ha precedido, algunos que son familiares vuestros, que han sufrido en el Evangelio un montón. ¿Me equivoco o no me equivoco? Creyentes de segunda, tercera generación, cuarta generación, lo que nuestros antepasados han sufrido por causa del Evangelio. Y hoy la fe para muchos creyentes es un accesorio. Que no me pongas el culto a las 11:30 porque, madre mía, o a las 10:30, o a las 9. Escucha, hay iglesias que tienen culto a las 6 de la mañana y van 100.000 personas en Seúl a las 6 de la mañana. 100.000 personas a adorar al Señor. Que te pongan aquí un culto a las 6 de la mañana. A ver cuántos somos. ¿Por qué? Porque somos una generación blandita. Parecemos que habíamos nacido en el 2010, es que somos blanditos. Pero esta carta nos sacude y nos dice, poned los ojos en Jesús. Mirad lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por vosotros. De hecho, lo que Dios hizo por vosotros. Mira, una de las cosas tremendas del ejemplo de Abraham, y con eso acabo. Una de las cosas tremendas del ejemplo de Abraham, que pone aquí el texto, es que Abraham estuvo dispuesto a hacer por Dios lo mismo que de hecho Dios hizo por la humanidad, que es entregar a su propio hijo, a su hijo unigénito. Abraham dijo, Dios ha prometido que a través de él me va a dar descendencia, Dios lo va a cumplir aunque tenga que resucitarlo de entre los muertos, pero aquí está mi hijo para clavarle yo el puñal en el pecho y lo que haga falta. Aquí yo sacrifico a mi hijo. ¿Y Dios qué hizo? Le paró. ¿Sí? Pero Dios no paró eso en la persona de Cristo. Él sufrió realmente por nosotros, Él murió realmente por nosotros, Él resucitó realmente por nosotros. Así que mi exhortación en esta mañana es a vivir una fe valiente, una fe que recuerda de dónde venimos y que tiene la vista puesta en a dónde vamos. Una fe que estira la mano para agarrarse a las promesas de Dios, al Dios que sale a nuestro encuentro cada día, al Dios que responde nuestras oraciones cada día, al Dios que recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, al Dios que nos comprende. Que Dios haga de nosotros creyentes valientes, creyentes de fe, una iglesia que crece siguiéndole a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar si os parece.
Señor, muchísimas gracias por tu palabra, que sale siempre a nuestro encuentro para exhortarnos, para levantarnos, para despertarnos, Señor. Nuestra oración, Señor, es que tú nos transformes a través de ella, que tu Espíritu Santo actúe en nosotros, que podamos crecer en fe, crecer en esperanza, crecer en compromiso para contigo, que nuestra fe sea algo práctico, que guíe nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tantos ejemplos en tu palabra. Gracias, Señor, por tanta gente que nos precedió en el Evangelio y que a través de eso, Señor, tú nos has alcanzado también a nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos permitas olvidarnos de tu obra en cada uno de nosotros, de tu propósito para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos hagas valientes para dar los pasos de fe para alcanzar tu promesa, Dios. Y gracias por esta mañana, gracias por la Iglesia, gracias por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.